Esa gobernabilidad apunta también a la relación que tenía la alcaldía, la gobernación con estas estructuras, no solo en Medellín, sino todo el Valle de Aburrá. ¿Qué es esa vaina en la oficina de Envigado? ¿Quién es ese tal Pesebre? ¿Quién es ese tal Vallejo? ¿Cómo es la vuelta alrededor de estos personajes? ¿Y por qué están por allá en la cárcel de Itagüí? ¿Y por qué se nos dio a nosotros por ir por allá? Bueno, la oficina de Envigado, como veníamos hablando, es la estructura más grande en este momento en Medellín, pero estuvo y nació muy vinculada a el famoso Pablo Escobar. Para quienes no sabían, a finales de los 80s y comienzos de los 90s, la oficina era una red de sicarios que estaba al servicio del cartel de Medellín y de ahí hacía parte un nombre muy famoso que se llamaba Fernando Galeano, que era jefe de una de las facciones que colaboraban con Pablo Escobar y se conoce después de, digamos que de esa época muy cruda del narcotráfico, del terrorismo que se vivió en los años 80s y 90s tras la caída de Pablo Escobar y la desintegración del cartel de Medellín, Diego Fernando Murillo Bejarano, que se conoce más como alias Don Berna, pues tomó una decisión y decidió organizar lo que había quedado de esos combos criminales en Medellín e integró, digamos que todo eso bajo una estructura que hoy se conoce como la Oficina de Envigado, que incluso las personas dicen que está mal llamada, ¿no? Mal llamada como la oficina. ¿No? Exactamente. Esa oficina se fue robusteciendo con el tiempo, llegó a formar parte de estructuras que estaban ligadas a las AUC, como el bloque Cacique Nutibara y luego un poco más adelante el bloque Héroes de Granada y sus derivaciones. Y con los años, digamos que esta oficina fue cambiando de mando, se fue reestructurando, tuvo varios golpes con el tiempo y entre esos cambios y esas transiciones aparecen dos personajes que son los entrevistados de hoy en Itagüí, y uno es alias Carlos Pesebre, cuyo nombre real es Freiner Alonso Ramírez García. Alfonso, ¿no? No, Alfonso. Ramírez sí, García, que es uno de los principales, fue uno de los principales líderes de la oficina. Ahorita, digamos que se encuentra en la cárcel. Y hay que decir una cosa, que si yo me llamo Freiner, mejor que me llamen Pesebre. Qué gonorrea. Freiner uno ya fue puta. O sea, está Brian Y Freiner Oye, te pone a temblar. puede estar viendo este programa. No, con todo respeto, o sea, yo se lo digo. O y cuántos se lo dije. Freiners están viendo este programa y se sienten atacados por Julián Obvio, Lamprey. y los Brian se sintieron atacados por Petro y nadie le dijo nada. Bueno, hicieron nadie una le dijo asociación. nada. Que haga la asociación de Freiner contra Julián Lamprey, lo reto. No, Bueno, mentiras, dejémoslo en Pesebre. Él empezó, como uno diría, desde abajo, en combos de microtráfico, extorsión, sicariato, y en 2012 capturan a alias Sebastián, que era uno de los grandes capos de la oficina, y entonces ahí Pesebre entra en una disputa de poder y digamos que toma un rol protagónico en la oficina de Envigado, controlaba temas como de la extorsión, del microtráfico, oficinas de cobro y demás. Pero luego en marzo de 2013 fue capturado y por eso digamos que se encuentra hoy pagando una condena junto a alias Vallejo, también su nombre real es Jorge Jesús Vallejo Alarcón y también conocido como el Doctor, ¿no? Ese era su otro alias. Él fue capturado en marzo del 2018 y era considerado uno de los principales socios de alias Tom, que fue también cabecilla, pues líder también de esta estructura que venimos hablando. Vallejo tenía más un rol en la parte financiera, en los enlaces entre las bandas, en la coordinación logística, el manejo de dinero ilícito, y fue capturado y en 2020 fue condenado a 14 años de prisión por concierto para delinquir agravado. Sin embargo, también ha sido mencionado y se le ha acusado de ser financiador y parte del grupo delincuencial El Mesa. Luego él va a hacer unas declaraciones sobre ello, y estos son nuestros dos grandes personajes del día de hoy. Hoy, voceros de la Mesa de Paz Urbana en
todo este marco de la paz total que es en Medellín. El proceso de la paz total en Medellín se llama la paz urbana, se hace directamente en la cárcel de Itagüí porque las estructuras controlan todo en Medellín. Todos los alcaldes que ustedes recuerdan de Medellín, todos tuvieron que pactar con ellos, al menos hace 50 años para acá, de lo que se tiene registro. No hay nada que se mueva sin la oficina de Envigado, ¿no? Y hacer una claridad, ellos en este momento no son los líderes de las estructuras, pero sí son los voceros oficiales y son los personajes que los representan a ellos en la mesa de negociación. Y obviamente también una de las críticas que vamos a resolver más adelante es si realmente pues ellos tienen alguna injerencia o no, que es lo mismo que se le dice al ELN, si ese comando central que se sienta en la mesa realmente tiene injerencia en todo el país. Y es una de las dudas que también se tiene con esos personajes que ya no hacen parte de las estructuras y, como le decía Mariana, ya llevan un ratico encanados o pues en la cárcel y en diferentes cárceles del país, porque ellos estuvieron en Itagüí, ahorita están en Itagüí, estuvieron en Cómbita, estuvieron en La Picota y estuvieron en varias cárceles alrededor de este hermoso platanal. Bueno, pero empecemos con uno de sus grandes líderes, ¿no? Con el que podríamos decir es el gran fundador o el gran cabecilla, de la oficina de Envigado, que como veníamos mencionando, pues hacía parte de toda la estructura de Pablo Escobar del cartel de Medellín, alias Don Berna, quien fue quien reorganizó todo para que hoy conozcamos lo que es la oficina de Envigado y escuchemos qué es lo que tienen que decir alias Vallejo y Pesebre sobre Don Berna, el papá de papas. Es un tema que ha satanizado la opinión pública y digamos las controversias políticas. Eso ahí no hubo ningún tipo de acuerdo bajo la mesa. Simplemente una dinámica llevó a la otra. Se desmovilizan los bloques paramilitares, se crea la Oficina de Paz y Reconciliación y Reinserción de la Alcaldía de Medellín, en manos de Jorge Gaviria, hermano de José Obdulio Gaviria, Gustavo Villegas, durante la alcaldía de Fajardo, pero esto ya venía de la alcaldía anterior, creo que era Luis Pérez. Entonces Luis Pérez recibe los paramilitares en la alcaldía, con los planes de la alcaldía y la alcaldía la recibe Fajardo ya con esta oficina. En la oficina estuvimos muchas veces porque allá era donde se sincronizaba el regreso de los muchachos a la vida social. Entonces a muchos nos llamaban porque, digamos, los muchachos estaban teniendo problemas de comportamiento, alguna cosa, o simplemente porque necesitaban los barrios para hacer las reuniones con los desmovilizados y las otras cosas que tenían que ver con la comunidad. Entonces, se desmovilizan unos grupos y entregan armas. La ciudad está en paz. Bajan los índices de homicidio porque no hay confrontaciones. Al mismo tiempo los robos, porque pues, la mayoría de los muchachos están en un proceso de capacitación, recibiendo dinero. Entonces, eso lo toman como si hubiera habido unos acuerdos bajo la mesa de que no hagan esto para que salga bien. No. La alcaldía cumplió con lo que prometió, el gobierno cumplió con lo que prometió, los reinsertados también. Entonces, usted analiza eso, fueron 2 años o 3 años que estuvo la ciudad en paz y que hubo prosperidad, que hubo alegría, se venía de todo ese tiempo de miedo de la guerra con las milicias y al mismo tiempo de ese sector de la terraza que fue una disidencia de la oficina y fue una guerra también con hubo bombas, muertos. Entonces, se vio un periodo de tranquilidad y los enemigos del alcalde de ese momento, cuando él se lanzó a la presidencia, se sacaron eso como si hubiera sido un trato con las autodefensas, pero eso no fue así. Don Berna es una persona muy importante dentro de la dinámica de la ciudad, porque de la guerra de Pablo Escobar, de la guerra con las milicias, de la guerra con los paramilitares, él es el conocedor de los detalles. El tema de las operaciones en la Comuna 13, incluso él ya lo ha dado en versiones de Justicia y Paz. Él ya ha adelantado temas de eso. Entonces, es vital que él esté aquí porque la idea es la verdad. Y entonces él tiene gran parte de ella. Don Berna sería muy importante en este proceso. Es muy importante, porque él de hecho es vocero honorario. Él tiene una experiencia muy grande en este tema tanto de guerra como de paz, porque él también ha luchado por la paz. Él también, desde el momento en que se desmovilizó
y desde el momento en que entró a Justicia y Paz también tuvo una visión de paz y tuvo una visión de una paz urbana, una paz rural también. Don Berna tiene una visión del país y una visión sobre todo aquí del departamento que muy poquitas personas la tienen, porque muy poquitas personas han sobrevivido a lo que él ha sobrevivido y porque él tuvo un papel preponderante en todas, llamémoslo, en casi todas las guerras que hubieron en la ciudad y en el departamento. Entonces, como él conoce la guerra, también sabe y tiene muchas apreciaciones buenas sobre la paz y sobre cómo podría ser la forma más sencilla y la forma más expedita para lograr que todas las estructuras se unan en torno a este tema, a la paz, a dejar las economías, a transformar las economías y a transformar los territorios. Bueno, muchachos, ahí hablábamos de, ¿cómo se llama este señor? Diego Fernando Murillo Bejarano. Diego Fernando Murillo Bejarano, sois una leyenda, loco. Hablamos de un man que está extraditado en este momento en Estados Unidos. Creo que ya le falta una pierna. Anda con una pata de palo. Está extraditado. Digamos, si bien hacía parte de la estructura de Pablo Escobar, después fue su enemigo, conformó los Pepes, esos perseguidos por Pablo Escobar, y fue uno de los que pues ayudó a bajárselo en su momento. ¿Por qué se habla de la donbernabilidad? ¿Qué es eso? Donbernabilidad es, tú dices como gobernabilidad. Es lo que tiene como la gente para gobernar Bogotá, las grandes ciudades y demás. Donbernabilidad se refiere como a un periodo de la historia después de la muerte de Pablo Escobar y cuando él empezó a organizar esas estructuras en el cual se supone que él gobernaba Medellín. Pues, o sea, y se supone que había una tregua, ¿no? Entre Don Berna y el gobierno. Esto fue en la alcaldía Más de Sergio que una Fajardo, tregua, y ya hablan de un vamos para acuerdo. allá. Sí, como un acuerdo de no nos una vamos tregua. a seguir matando, pues no vamos a seguir matando gente también. O si Sí, va a pues matar, es hágalo una muy tregua. relajado. Es una tregua. Usted allá con lo suyo. Entonces, por ejemplo, también ellos nos contaban que, aunque lo vamos a profundizar más adelante, que no era como directamente como un trato, sino que le decían, hey viejo, están matando mucha gente allá, maten menos. Y ellos, listo, sí señor, aquí le matamos menos y demás. Y por eso bajaron los índices, Claro. todo eso. Muchas veces, pues sabemos que en Colombia hay lugares donde no hay ley ni Dios. Así es. No hay ley de Dios y lo vivimos en las mismas ciudades y eso también era en Medellín. Entonces, por ejemplo, tú y yo teníamos unas casas aledañas y yo decía que 1 metro para allá era mío y 1 metro para acá era tuyo. Entonces, nosotros íbamos donde las estructuras y ellos eran los que nos resolvían ese problema. Problema de Que linderos. Felipe le pegaba a la esposa, entonces las estructuras iban a decir, veo Felipe, ¿qué putas pasa? No sé qué. A ¿Pero las mujeres por no se qué? les pega, Pues, tin, tin, tin. y Porque hablando- las estructuras controlaban, ¿no? Y siguen Bueno, controlando. eso sí, Entonces, no se ha más allá- acabado, eso no se ha y sigue, acabado, exactamente. Entonces, más allá que este pacto político, digámoslo, esta tregua, como lo queramos llamar, pues la donbernabilidad fue también una especie de gobernabilidad, ¿no? Precisamente como tú lo decías, porque ejercían un control casi que total en lo que era Medellín y por eso podemos decir que le tocó al gobierno pues empezar pues esta tregua Y con ellos hablan de que se sataniza porque realmente los principales implicados de los que ya vamos a hablar de eso, o sea, hablamos del señor Sergio Fajardo, del señor Federico Gutiérrez, Aníbal Gaviria, creo que se llama, bueno, Aníbal Gaviria. los demás dirigentes o exalcaldes de Medellín, eso lo niegan y se rasgan las vestiduras ahorita con el tarimazo y esta negociación que están haciendo, pero todos tuvieron que hablar por debajo de la mesa. Daniel Quintero, obviamente también tuvo que hablar con ellos, porque es que, pues uno cómo va a llegar a gobernar una ciudad, entre comillas, que está gobernada por ellos, que es de Exacto. ellos. Ajá. Entonces, Bueno, y yo quisiera- directamente esa gobernabilidad apunta también a la relación que tenía la alcaldía, la gobernación con esas estructuras, no solo en Medellín, sino todo el Valle de Aburrá, porque esto es un concepto mucho más grande. Y también cabe señalar que, por ejemplo, esto de la donbernabilidad se empieza a gestar un poquitico antes de esa Operación Orión que todo el mundo conoce, que fue en octubre del año 2002. Y esto es porque cuando llega Don Berna más o menos a ser paramilitar netamente, que es por orden de Carlos Castaño que se da la creación del bloque Cacique Notivara más o menos en el 98, Don Berna empieza a darse cuenta de que hay que de cierta forma aglutinar lo que serían las bandas que se encuentran en Medellín y en las comunas. Es por eso que en 2001 ya hace una reunión en lo que sería Sopetrán, Antioquia, con la cúpula del bloque Cacique Notivara y las demás bandas de la ciudad, y así concuerdan de que hay que pues juntarse todas estas
pero que como solo les hacía falta una comuna, que era la Comuna 13, es que se da esta Operación Orión, que ha sido muy publicitada y que todo el mundo pues conoce esa relación entre lo que sería la fuerza pública y también el paramilitarismo. Y cabe decir, Julián, que su merced también lo mencionó, y es que don Berna le quedan son como 2 años para volver al país. Y por eso es que Vallejo dice que es muy importante que él vuelva, porque de alguna manera se extraditó esa verdad con don Berna. Exactamente. Y ahí lo que dicen es que hay que repatriar la verdad, pues también teniendo en cuenta... Y él es el que sabe todo el cuento como es. Y eso es muy Sí. cierto Porque porque ellos son la siguiente generación. Don Berna es el papá. el tema con justicia y paz ha sido ese, ¿no? Como que no ha habido todas las garantías de verdad, y el problema es que muchos de estos líderes, por ejemplo, de las AUC, estos paramilitares, han ido muriendo y se ha ido perdiendo esa verdad y esa reparación para las víctimas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?